Dictan prisión preventiva a la ex agente municipal involucrada en la agresión a una comerciante informal con discapacidad y al hombre que grabó el acto. Ambos son procesados por un presunto delito de odio. Comisión de Salud de la Asamblea recomienda juicio político contra el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y contra la exministra Catalina Andramuño por irregularidades en la emisión de carnets de discapacidad. 4.5 millones de dólares habría perdido el Instituto de Seguridad Social, el IES, en medicina caducada entre 2018 y 2020. Lo denuncia el presidente del Consejo Directivo, Jorge Guatet. El tallado artesanal en madera de San Antonio de Ibarra fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos, buenas tardes. Un gusto volver a acompañarlos en las noticias aquí en Televistazo. Más aún cuando hoy, nuevamente, el Ecuador volvió a quedar en lo más alto del Giro de Italia. Esta vez, gracias a Jonathan Narváez. Denise, hola. ¿Qué tal, Tania? Amigos, buenas tardes. Y es que todo el país está celebrando este nuevo triunfo para el ciclismo ecuatoriano. Enseguida, Teo Pozos nos contará los detalles de esta victoria que nos llena de orgullo a todos. Y ahora les contamos más datos de Jonathan Narváez. El joven tricolor tiene apenas 23 años. Nació en Sucumbíos. Pertenece al Team Ineos desde la temporada 2019, como observamos, y sus triunfos en este año son primer lugar en la Coppi e Bartali y también la primera posición de la etapa 12 del Giro de Italia. Y ahora nos trasladamos hasta el playón de San Francisco en la provincia de Sucumbíos, de donde es oriundo Jonathan Narváez. Allí amigos y familiares celebraron el histórico triunfo del ciclista ecuatoriano. Nuestra corresponsal Paola Andrade nos describe la algarabía que se vive en este lugar. Buenas tardes, Paola. Muy buenas tardes, nos encontramos en el límite entre la provincia de Carchi y Sucumbíos, en el poblado de El Playón de San Francisco, cuna de Jonathan Narváez, quien hoy hace historia en el ciclismo ecuatoriano y mundial. Aquí en este poblado se vive una verdadera fiesta debido al triunfo de uno de los suyos. Sus padres se encuentran completamente emocionados. A continuación les presentamos unas impresiones de los padres del campeón Jonathan Narváez. ¡Viva la niñez del pueblo de San Francisco! Esa alegría lo hemos venido buscando en todas las carreras que él ha tenido, en todas partes de Colombia, en Estados Unidos, en Europa, todas esas partes. Qué importancia que le ha dado a nuestro pueblo, el Playón de San Francisco. Una alegría inmensa, de satisfacción para mi pueblo. Me siento feliz, me siento muy contenta, me siento orgullosa por haber mi hijo ganado. Sentimos mucho orgullo por el triunfo. Aquí también existe una escuela de ciclismo donde hoy han visto brillar a uno de los suyos. Ellos también comparten la emoción del ciclismo en nuestras cámaras. Miremos. Una emoción muy grande porque vi como un amigo que así hizo esta vuelta. Como podemos ver, esta es la emoción que se vive aquí en el Playón de San Francisco. Sus habitantes se encuentran totalmente emocionados ante este triunfo histórico de un hijo de aquí. Ha triunfado en el ciclismo mundial uno de los suyos. En nuestra próxima emisión les tendremos un reporte completo de la fiesta que se vive aquí en el Playón de San Francisco. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Paola, por este informe. En nuestro segmento deportivo tendremos más detalles y más información deportiva. Ahora continuamos contigo, Tania.
Gracias. En otros temas, este viernes iniciará el proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reunirá de manera virtual para abocar conocimiento y calificar la solicitud de enjuiciamiento presentada por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez. Ahí se definirá el cronograma con las fechas de las comparecencias. La ministra habría solicitado que el proceso sea presencial. Sin embargo, el presidente de la comisión, Elio Peña, dijo que se respetará el reglamento interno de teletrabajo establecido por la Asamblea. La Corte Nacional de Justicia ordenó el traslado de Jacobo Bucaram Puley desde el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi hacia la Cárcel 4 de Quito. A Bucaram Puley se lo investiga por su presunta participación en la venta irregular de insumos médicos a hospitales públicos. 2 de 3 jueces del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, donde se analizó el recurso de apelación al habeas corpus solicitado por Jacobo Bucaram Puley, ordenaron que sea trasladado a la Cárcel 4 en la capital de la República. Este habeas corpus ya había sido negado por la Corte de Justicia de Guayaquil. La defensa apeló insistiendo en el argumento de que 2 de las 3 causas contra Jacobo Bucaram Puley se ventilan en Guayaquil. Recordemos que Bucaram lo investigan en 2 casos por delincuencia organizada y 1 más por tráfico de bienes patrimoniales. La providencia de la Corte Nacional señala que busca precautelar los derechos conexos de Jacobo Bucaram y dispone que se lo traslade con las seguridades de ley. La resolución tiene además un voto salvado. Los jueces además dispusieron que el sistema de rehabilitación social registre todas las boletas de prisión preventiva dictadas en contra de Bucaram y dan 5 días para que los jueces de la Corte Provincial del Guayas, que indebidamente se declararon incompetentes para conocer la acción de habeas corpus, remitan un informe de descargo. Vamos a la pausa y al regresar, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional confirmó las irregularidades en la entrega de carnets de discapacidad y se recomendó procesar en un juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y a su antecesora, Catalina Andramuño. Seguimos con más información. La Comisión de Salud de la Asamblea confirmó que existen irregularidades en la obtención de carnets de discapacidad, entre ellos de varios legisladores. Recomendó el enjuiciamiento político a 3 funcionarios públicos y la recalificación de los asambleístas beneficiarios de los documentos, como nos informa Paul Romero. La Comisión de Salud aprobó el informe en el que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el enjuiciamiento político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, a su antecesora, Catalina Andramuño, y al presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, Javier Torres. Según el informe, por incumplimiento de funciones y falta de acciones para vigilar el proceso de otorgamiento de los carnets de discapacidad. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones. Tras el escándalo de la obtención de estos documentos de forma irregular en plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, en julio pasado el Pleno de la Asamblea encargó a esta comisión que investigue las denuncias en contra de varios legisladores. Son 4. Fabricio Villamar, que según la comisión se detectó anomalías en la entrega del documento de discapacidad y además recomendó conforme una comisión multipartidista para que determine las irregularidades en las que hubiera incurrido el mencionado asambleísta. Se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, hechos que riñen con el correcto proceder de los asambleístas. Sobre los asambleístas Israel Cruz y Ramón Terán, se exigió al Ministerio de Salud que proceda con la recalificación solicitada por ellos de forma voluntaria, pero que mantenga la confidencialidad. Que Marcia Arregui, en un plazo de 30 días, remita el formulario al Ministerio para la recalificación de la discapacidad. Es urgente que ya entregue este informe para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional quien en última instancia recoja, apruebe o no apruebe estas recomendaciones. El mismo plazo tendrán los funcionarios públicos Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, Juan Sebastián de Howitt, director del Centro de Inteligencia Estratégica, Roberto Pazley, rector de la Universidad de Guayaquil.
Crisis en el municipio de Quito por la falta de recursos. Las deudas se acumulan y los proveedores desesperan. El alcalde exige al Estado el pago de asignaciones pendientes. Alex Ceballos sigue el tema. La deuda que mantiene el Estado y la caída de la recaudación tributaria ponen al municipio de Quito en una situación económica crítica. Nosotros pasamos por los momentos más difíciles en donde todavía no hemos tenido un plan de pagos de parte de las autoridades económicas gubernamentales. No hay dinero para proveedores, tampoco para cubrir los gastos de las empresas de obras públicas y pasajeros. Con esfuerzo han cancelado los servicios básicos. Y como van las cosas, no se contaría con los fondos para los sueldos y el 10º de diciembre. El Estado no está al día con las asignaciones que por ley le corresponden. Ni siquiera la devolución del IVA, que no se debía de haber topado, no hemos podido tener ese retorno. Se estima que hasta el momento el Estado debe a Quito alrededor de $200 millones. El tema tributario tampoco ayuda a la ciudad capital. En otros años, en este mes, ya se tenía recaudado al menos el 80% del impuesto predial. Sin embargo, debido a la pandemia y la crisis económica, hasta el momento no se ha logrado recaudar ni el 50%. Esta pandemia es la que nos ha perjudicado terriblemente, la mayoría de gente, por supuesto, especialmente a mí. La situación es bien crítica, no sé qué pase, o sea, estamos cerca de elecciones, pero al gobierno que venga de turno le va a tocar un trabajo bien duro. Los salarios en el municipio se pagan a mes caído. La situación económica es grave y puede complicarse. Más adelante en Televistazo, juez dicta prisión preventiva a la ex agente municipal involucrada en la agresión a una comerciante informal con discapacidad y al hombre que grabó el acto. Tendremos un amplio informe. Seguimos informando, los 2 detenidos por la agresión a una comerciante informal con discapacidad en Durán serán juzgados por el delito de odio. Esta madrugada se les dictó prisión preventiva mientras las autoridades buscan a otros 2 sospechosos de este ataque. Bessie Granja sigue la noticia. Por el delito de odio serán juzgados la ex agente municipal y un hombre involucrados en la agresión contra una mujer con discapacidad ocurrida en el cantón Durán. Ellos fueron detenidos este miércoles y aunque la fiscalía los procesó en primera instancia por tortura, se reformularon los cargos al delito de odio, como nos explica el fiscal Roberto Franco López, encargado de esta diligencia. Que los elementos de convicción justamente señalan y subsumen la conducta de los procesados al delito de odio. Es cuando se ejerce violencia física o psicológica contra una persona en este caso por la discapacidad de ella, que tiene el 60% de discapacidad física. Por este delito, los procesados podrían enfrentar prisión hasta por 3 años, mientras la fiscalía intenta detectar a otros sospechosos que participaron en la agresión. Para ello se ordenaron algunas diligencias. Se están ordenando las pericias ya pertinentes justamente de los teléfonos celulares que fueron, en este caso, decomisados a los procesados y de la página del Facebook que fue publicado este hecho, ¿no? Los 2 detenidos cumplirán prisión preventiva hasta el próximo 29 de octubre. Ese día se tiene previsto realizar la audiencia de juzgamiento. Instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social buscan la reparación hacia la joven agredida. Con visitas programadas a través de su madre y obviamente siempre con el aval de su madre para que nosotros poder acceder a su casa y brindarle la suficiente ayuda social. Asimismo, se capacitará a los funcionarios del municipio de Durán para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Esta mañana, Tessie, la niña francesa reportada como desaparecida, fue encontrada en el país en buen estado de salud. Sus familiares y amigos no dieron detalles sobre el hallazgo, ni tampoco sobre la situación legal de su padre, que fue acusado de secuestrarla en Francia y traerla hasta Ecuador. Su madre, Valerie López, agradeció a las autoridades ecuatorianas por ayudar en este hallazgo de su hija, de la que fue separada desde hace 8 meses. Más de 4 millones de medicinas caducadas reportó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Carla Delgado nos cuenta que organismos de pacientes del país exigen al gobierno que se tomen acciones inmediatas. Les tenemos los detalles.
Al menos 4.5 millones de pérdidas en medicamentos caducados, reportó el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Water. Precisó que este desperdicio de fármacos habrían ocurrido entre 2018 y 2020. Solo en lo que va de este año se detectó un perjuicio de $1.622.000 en 85 establecimientos de salud. Esto se debe básicamente que ha existido falta de planificación y control de la gestión de medicamentos en todos sus procesos de abastecimiento, almacenamiento y dispensación. Por ello argumentó que es necesario se ejecute el decreto 1033, que habla de cambios en la reglamentación de la contratación pública para la adquisición de medicamentos. Y más que nada una trazabilidad para saber dónde va el medicamento y evitar no solamente la caducidad, sino también la pérdida de medicamentos que, como ustedes saben, nosotros solo en un hospital logramos encontrar una cantidad importante de medicamentos perdidos. Gustavo Dávila, representante de la Alianza Nacional por la Salud, que agrupa más de 30 organizaciones de pacientes, asegura que estos hechos ya han sido conocidos desde administraciones pasadas y que hasta el momento no existen devoluciones ni sancionados. Y creo que estas aclaraciones hay que ponerlas directamente en el marco legal ya. No podemos seguir siendo pasivos frente a esto. Todos tienen problemas en los hospitales del Seguro Social, tanto en el Teodoro Maldonado, en el HK, e igualmente en Cuenca. Entonces es un tema que nos atañe a todos. El titular del IES no dio mayor detalle de los establecimientos donde se habrían encontrado las medicinas expiradas, pero anunció que están investigando para determinar responsabilidades. Jorge Villacrés, de 99 años, que se recuperó de COVID-19, falleció esta mañana. Además, un médico de 43 años también murió después de haber superado el virus. Los expertos hablan de que se trata de casos denominados como long COVID o COVID largo y son las secuelas que deja el coronavirus. A continuación, los detalles. Hace menos de un mes en el Hospital Quito IESUR se celebraba la recuperación del médico internista Jorge Flores, de 43 años, quien se contagió de COVID. Pasó en la unidad de cuidados intensivos 71 días. Con una gran sonrisa regresó a casa sin virus, pero a los pocos días falleció. ¿Cuántos años unidos, mijita? La madrugada de este jueves falleció también Jorge Villacreses. A sus 99 años superó el COVID después de haber permanecido varias semanas en cuidados intensivos. Salió de un hospital de Guayaquil. Incluso lo visitamos en casa junto a su esposa. Al parecer gozaba ya de buena salud, pero murió a causa de un paro respiratorio. Según Hugo Espejo, subdirector de Medicina Crítica del Hospital Quito IESUR, existe una enfermedad aún en estudio post-COVID. Son síntomas de una viremia, que quiere decir como que sigue el virus ahí, ya no, en verdad ya no existe el virus, pero aún existe esta sintomatología, la tos, puede causar fiebre, malestar, dolor de pecho, fatiga, ¿no es cierto? Se consumen los músculos porque estuvo acostado tanto tiempo, que puede producirse alguna otra cosa como embolias pulmonares. Por eso el médico señala que los pacientes que salen de las unidades de cuidados intensivos siguen siendo pacientes críticos y tienen que ser cuidados en casa. Pero esta vez tiene que poner atención en cómo respirar, cómo sentarse, cómo comer, cómo hablar incluso para no desgastarse tanto y pensar que esto no es de un día para otro. Los estudios sobre el long COVID continúan a nivel mundial. Los investigadores recomiendan que los médicos monitoreen el funcionamiento de los órganos de sus pacientes, incluso meses después de haber superado el virus. Más de 1 tonelada de droga fue encontrada en alta mar frente a las costas de Manta, en la provincia de Manabí. En la operación ejecutada por la Armada Nacional no hubo detenidos. El alcaloide estaba acompañado de boyas con dispositivos de rastreo satelital a la espera de ser recogido. Estos sacos de yute contenían más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína repartida en 997 bloques. El cargamento fue entregado por parte de la Armada a la Unidad Antinarcóticos de la Policía en Manabí, tras ser detectado la tarde del miércoles en alta mar. Según el capitán del puerto de Manta, Rómulo Donoso, la droga estaba lista para ser entregada, pues los sacos tenían dispositivos que permiten rastrear su ubicación satelitalmente. A 147 millas de Manta. Este cargamento fue encontrado en el agua, justamente abandonado, cuando fueron detectados
por personal de guardacostas y un avión de exploración aeromarítima. No hubo detenidos, pero se logró localizar una lancha de pesca artesanal que escapó de la escena y que luego fue abandonada cerca del puerto de Manta. Fue desde el muelle de Jaramijó que zarpó la embarcación involucrada en este caso. Su salida se dio el lunes 12 de octubre con permiso para faenas de pesca por un mes en alta mar. El fiscal Paco Delgado indicó que hay indicios de la tripulación y eso se está investigando. 3 personas que se observan, eso ya es parte de las investigaciones, pero a priori se puede decir que hay una fotografía de tomar bajada del avión. La droga decomisada está valorada en más de $50 millones en el mercado ilegal internacional. Luego de la pausa ya está en nuestros estudios Sofía Almeida, la nueva presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, para conocer cuáles serán sus acciones, sus planes al interior de este organismo. Ya regresamos. Dicen que a la tercera va la vencida y muchos nos preguntamos si así será en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene hoy a una nueva titular, Sofía Almeida, hasta hace 2 días vicepresidenta y quien reemplaza hasta completar el periodo a Cristian Cruz tras ser censurado y destituido por la Asamblea. Gracias a Sofía Almeida por estar con nosotros. ¿Cómo dejar atrás 2 periodos marcados por el conflicto y hasta la vergüenza en el llamado quinto poder? ¿Cómo usted buscará hacer la diferencia? Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, ecuatorianos. Gracias por la invitación. Pues actuando con transparencia, actuando con integridad, con convicción de que el trabajo en el sector público es un servicio, es el servicio público. De esa manera, como Sofía Almeida, voy a dejar mi huella y el cambio que necesitamos en el Consejo de Participación Ciudadana, llamando al consenso de los consejeros, llamando a la unidad y llamando también al diálogo a todas las entidades del Estado que quieran conversar y que quieran involucrarse en las acciones del Consejo de Participación Ciudadana. Este consejo, que es una entidad que busca y que tiene como misión incluir, impulsar y coadyuvar la participación ciudadana y que es la única institución del Estado que tiene esta potestad. Asume usted un reto mayúsculo y menciona 2 cosas importantes: consenso y diálogo, algo que al parecer no ha habido. ¿Cómo diferenciarse de las anteriores gestiones en donde al parecer no hubo ni consenso ni diálogo? Pero lo más grave, ¿cómo enfrentar la posibilidad de que el Consejo de Participación no exista más? Hay muchas voces que se han pronunciado en tal sentido. Yo respeto las voces, incluso dentro del Consejo de Participación Ciudadana tenemos la facultad y el deber de impulsar todas las iniciativas de los ciudadanos, sean cuales sean. Sin embargo, como una joven mujer y como un compromiso que adquirí cuando la ciudadanía votó por mí, yo voy a impulsar este consejo en una vía de transparencia, una vía de diálogo, e incluso invito a la Asamblea Nacional, a los asambleístas, a que dialoguen con nosotros, los consejeros, que busquemos una alternativa en la cual no dejemos de lado este derecho de participación, que se encuentra en la ley de participación, pero que posiblemente podría quedar en letra muerta si no hay una institución que la impulse, que la acompañe, que la coadyuve, que vigile el ejercicio de los derechos de participación y que las autoridades del Estado cumplan con su obligación de hacer cumplir esta ley. ¿No será acaso un poco tarde, y perdón por insistir esto con todo respeto, pero muchos podrían decir en los últimos tiempos realmente el Consejo de Participación Ciudadana ha hecho muy poco, por lo tanto no se necesita mantenerlo? Se dijo que en el correísmo este organismo fue utilizado como herramienta para manejar los nombramientos en los entes de control. En el actual gobierno, en cambio, el Consejo de Participación prácticamente ha pasado desapercibido, más allá de sus escándalos internos. Sí, los escándalos nos han hecho daño. Esto que he tenido unas discrepancias desde el momento que me senté de vicepresidenta con el expresidente ahora, Cristian Cruz, precisamente porque le he presentado mi acción y mi plan de trabajo, lo he hecho caso omiso, el mío y el de los consejeros, pero ahora es tiempo de actuar
de hacer consenso, de tomar en cuenta todo el plan de trabajo, de continuar con el que ya se viene haciendo, porque somos 298 funcionarios que trabajan día a día, no es un presidente, no es Sofía Almeida, no son los consejeros. Perdone, 200, usted me dice 298 funcionarios. ¿No le parece que es un número muy alto para el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Y qué hay con el presupuesto de 7.7 millones para el 2020? ¿Lo mantiene el Ministerio de Finanzas o cómo va a ser su funcionamiento? Sí, por temas de que estamos en año electoral se va a mantener el presupuesto, sin embargo, yo considero que los 298 funcionarios y más que nada ese presupuesto es como un presupuesto de un municipio pequeño. Nosotros tenemos actividades a nivel nacional y a nivel nacional tenemos muy pocos funcionarios. Tenemos 2 funcionarios o 3 en cada delegación provincial para todas las actividades que hay que hacer con respecto al ejercicio de la participación ciudadana y el impulso que debemos hacer como una pregunta ciudadana. Solamente comprendo, una pregunta final. ¿Cuándo es la próxima sesión y cuál será su primera disposición al respecto? Sí, la próxima sesión he convocado para el día de mañana a las 14 horas para elegir al nuevo vicepresidente y para continuar con el trabajo que venimos realizando, en especial un proyecto de lucha contra la corrupción que voy a presentar a mis compañeros y que voy a presentar a la ciudadanía en los próximos días. Muchas gracias y mucha suerte. Ha sido Sofía Almeida, nueva presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Regresamos. Continuamos. 6.000 estudiantes de segundo a séptimo año de educación básica que viven en Monte Sinaí se beneficiarán de un programa educativo del municipio de Guayaquil. Se trata de Educando en el Camino, a través del cual 300 docentes impartirán clases a los alumnos que no tienen acceso a Internet. Diego Cuenca amplía esta información. Es la cooperativa Realidad de Dios, ubicada en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. En este sector, más de 6.000 niños estaban en riesgo de abandonar el sistema escolar porque no tienen acceso a las clases virtuales. Lo que pasa es que yo no tengo internet y yo tenía que poner Mega en mi celular para poder recibir las clases por el WhatsApp. Por eso, desde mayo pasado, voluntarias como Denise Toala empezaron a dar clases presenciales a los estudiantes debajo de este árbol. Si bien es cierto, los niños tenemos el cambio y siempre tenemos la potestad de poder seguir adelante, desarrollar nuevas ideas, desarrollar partes conectivas. Eso motivó a que las autoridades presenten este jueves el proyecto Educando en el Camino, un programa municipal que contrató a casi 300 docentes para el aprendizaje y apoyo psicológico a los estudiantes de educación básica que viven en Monte Sinaí. Van a estar divididos en 12 sectores en Monte Sinaí, donde existen 18 instituciones educativas. Van a dar clases 2 veces por semana, una individual y otra en grupo. Las tutorías arrancarán a finales de octubre y durarán 4 meses, con el aval del Ministerio de Educación, que a través de su programa Aprendamos Juntos, desarrollan el contenido. El Ministerio de Educación pone todo el plan educativo, los docentes, los recursos, la plataforma, la radio, la televisión, los textos, los uniformes, la alimentación escolar. Así los tutores irán a las clases de los estudiantes a impartir sus enseñanzas para que no pierdan el año lectivo. El gobierno reconoce el arte del tallado artesanal que se desarrolla en San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura. Hoy se incluyó a esta labor en la lista representativa del patrimonio cultural del Ecuador. En las manos de sus artesanos la capacidad de transmitirlo todo, imágenes, sensaciones, la representación de la realidad y de casi todo lo que uno pueda imaginarse. San Antonio de Ibarra tiene esa característica, tiene esa magia. Y este jueves ha sido incluida en la lista representativa del patrimonio cultural del Ecuador. Una formalidad porque en el imaginario de la gente ocupa ese sitial y quizás más desde hace tiempo. Es un ejercicio, una práctica, un oficio que sobrevive generaciones, que ha pasado de padres a hijos y de estos a sus hijos. Una parte de ese conocimiento signado de ancestralidad se transmite de voz a voz, de golpe a golpe. Otra parte viene ya en la sangre. Se aprende a temprana edad porque en la mente no está más que una palabra que se dice yo quiero llegar a ser. Y ese quiero llegar a ser le hace que se supere, que dé todo su tiempo en definitiva.
Ya desde la técnica se señala que son herederos de la escuela quiteña y que así es como se convierte la madera en obras de arte. Para sacar la cara simplemente colocamos un fierro a la altura de la quijada y tenemos que sacar la cara. Esta igual hay que vaciar y todo. Solamente va a quedar el grueso del párpado tanto de arriba como de abajo. Una vez que está vaciado hay que colocar los ojos por la parte de atrás. Y una vez que están colocados hay que proceder a pintar. Pintar es simplemente llenar de color con óleo. Y los resultados son estos. San Antonio de Ibarra fue fundada en 1566 y el tallado es la actividad más productiva de por acá. Las obras se pasean por un mundo que admira y busca adquirir el producto de esas manos sensibles que rescatan la esencia del material en que trabajan. Ahora se espera a que el reconocimiento termine por visibilizar no solo el producto, sino también el proceso que se desarrolla en talleres de maestros, donde lo mismo se enseña como en una escuela, lo mismo se exhibe como en una galería. Noticias que nos alegran a todos los ecuatorianos, y el ciclismo es otra actividad que en estos últimos días nos han llenado de orgullo, como el triunfo de hoy de Jonathan Narváez en el Giro de Italia. Sí, Denise, Jonathan Narváez se convirtió en el tercer ecuatoriano en ganar una etapa de este certamen.